Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio podcast del Semillero Oxígeno. En este espacio donde exploramos las tecnologías innovadoras y orientadas a la sostenibilidad y eficiencia energética en el desarrollo tecnológico. En esta oportunidad hablaremos sobre el aprovechamiento de la biomasa residual mediante procesos anaeróbicos, una tecnología que permite transformar residuos orgánicos en energía renovable y en productos para valor de la agricultura. En esta ocasión de nuestro episodio tenemos al ingeniero Brian, Mucho bienvenido. gusto, gracias. Ingeniero Brian, antes de entrar en materia, ¿usted nos podría contar brevemente quién es usted y cuál ha sido su trayectoria profesional y cómo nació su interés por las energías renovables y el aprovechamiento de residuos? Claro que sí. De profesión yo soy ingeniero sanitario, con maestría y doctorado en ingeniería, énfasis en ingeniería sanitaria y ambiental. Durante mi trayectoria de alrededor de más de 10 años he trabajado en valorización y aprovechamiento de residuos, en el marco de lo que tenemos como biomasa residual, con fines de aprovechamiento energéticos y agrícolas, a partir de digestión anaerobia. Entonces he trabajado con comunidades, tanto en contextos, digamos, de ruralidad, como también en contextos urbanos, con la finalidad de que esos residuos se incorporen a través de aprovechamiento de la economía circular y con eso producir energía, ¿sí? Principalmente por procesos biológicos. Eso ha sido principalmente mi trayectoria tanto académica, investigativa, como también profesional. Wow, una trayectoria de 10 años. Sí. Sí, bastante. Bueno, entonces vamos a iniciar con el bloque de preguntas que Vale, tenemos claro que sí. preparado. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿qué son exactamente los procesos anaeróbicos y cómo se logran transformar los residuos en energía? Me gusta hacer muy símil para el proceso anaerobio. Los procesos anaerobios convergen una serie de microorganismos, varios microorganismos, en los cuales el residuo, que para unos es un problema, para ellos es el alimento. Entonces ellos se organizan en varias etapas, es como por ejemplo un reactor anaerobio es como el estómago, el sistema digestivo de uno. Okay. Entonces hay una primera etapa en la cual unos microorganismos se encargan de triturar, ¿sí? La parte bucal, los dientes, entonces ellos trituran todos esos residuos en partículas más pequeñas y otros microorganismos empiezan a comer eso triturado y eso sucesivamente una cadena. Al final hay unos microorganismos llamados arqueas metanogénicas, que son las encargadas de producir el metano, el biogás, es transformar esos residuos que en otro contexto es un problema, a partir de esos residuos se forman el biogás en energía. Entonces, en síntesis, eso es lo que hace el proceso de digestión anaerobia, para ser mucho más concreto frente a eso. Es un pool de microorganismos que se encargan de tratar esa materia orgánica y llevarla y mineralizarla a metano, que es lo que generalmente usamos en nuestras cocinas para cocinar o en algunos casos, depende de la cantidad, por procesos de combustión se genera energía. Entonces podemos decir que son como organismos que descomponen la materia y Sí, de aquí va absorbiendo y se transforma. Exacto, sí, lo que es el residuo de un microorganismo es el alimento del otro, así sucesivamente. Es una cadena, es un círculo virtuoso, que por supuesto, para poder hacer que el círculo virtuoso esté, hay que garantizar las condiciones ambientales de esos microorganismos, son seres vivos. Por ejemplo, a ellos les gusta que esté calientico como nosotros. Si está en la condición fría, pues son más lentos. Entonces, cuando está frío, usted no se quiere mover. Pues si llueve, por ejemplo, un día que está en su cama, está lloviendo, usted no se quiere mover de su cama. Es igual. Si las condiciones climáticas para los microorganismos son las adecuadas, ellos no van a trabajar y en consecuencia no van a producir metano. Okay, qué chévere, qué chévere. Cuando hablamos de biomasa residual, ¿a qué tipo de residuos nos referimos exactamente? ¿Cuáles son los más eficientes para este proceso? Bueno, toda la biomasa residual es todo residuo que se genera en un proceso y que tenga el contexto orgánico. Ya puede ser biomasa residual que tenemos del sector agroindustrial, pero también puede ser biomasa residual en contexto urbano. Por ejemplo, los residuos sólidos, la fracción orgánica, los residuos de alimentos, eso es biomasa residual. También los lodos de las petares, las plantas de tratamiento de aguas residuales que están en las ciudades. Ese lodo también entra en el marco de biomasa residual. Entonces, todo lo que sea sólido y que tenga un componente importante orgánico da ese contexto de biomasa residual. Respecto a cuáles son más eficientes, eso es sujeto a una caracterización al contenido de unos nutrientes que son fundamentales para los microorganismos. Si ese sustrato o residuo tiene el contenido mínimo de nutrientes, es factible que sea transformado por un proceso anaerobio. De lo contrario, no se puede transformar.
Ok, depende más de la materia y Exacto, de de su qué se composición compuesta. química. Ok. Bueno, ya hablamos un poco de la parte de fundamentos, ahora hablemos pues de los beneficios. ¿Sí? Además de generar energía, este proceso deja algún subproducto llamado digestado o Digestato. digestato, perdón. ¿Qué impacto tiene esto en la agricultura y en la economía circular? Claro. Ahora el desafío principal que se tiene con la digestión anaerobia no solamente es producir biogás, metano, sino como me hace la pregunta, el digestato es la fracción sólida. Después que los microorganismos, digamos, transforman, hay una fracción sólida que no se puede, digamos, consumir más, pero está estabilizada. Ese quedan todos esos nutrientes. ¿Cuál es la finalidad? Es que sea como un similar al compost. En los procesos de compostaje, al final está el compost, que tal vez habrás escuchado, que mucha gente en las casas coge las cáscaras y las cose en un lugar y hace unos volteos para tener el compost. Ese es el mismo símil, el proceso anaerobio que es el digestato. Ese digestato tiene las mismas proporciones en términos de aportar nutrientes, ser acondicionador de suelo, algunos microorganismos benéficos para los suelos. Entonces, el digestato, el principal problema que hay en la actualidad es que hay un marco normativo para poder aplicarlo en los suelos, lo que sí hay con el compost. Entonces, desde la academia, desde los centros de investigación, lo que se está haciendo es formulando política pública para que no solamente sea enfocado a la producción de biogás, sino también que se busque un marco normativo para la aplicación del digestato, definir dosis, características físico-químicas y microbiológicas. Porque al ser un proceso biológico, pues hay microorganismos que pueden ser patógenos y pueden afectar la salud de las personas. Ok, entonces están buscando como una estandarización o alguna normativa. Exacto, así como hay para el compost, necesitamos que haya una estandarización para el digestato. Ok, listo. Desde la perspectiva del cambio climático, ¿cómo contribuye la digestión anaeróbica a la reducción de gases en el efecto invernadero? Vale. Saben que el metano es un gas de efecto invernadero 25 veces con mayor poder calorífico que el dióxido de carbono. Entonces, en consecuencia, en vez de que ese metano, cuando el proceso anaerobio salga a la atmósfera, se pueda utilizar, que sea para cocción o energía, estamos mitigando por ese lado esos gases de efecto invernadero. Y por otro lado, la biomasa residual, generalmente, pongamos el ejemplo, en las ciudades, va a rellenos sanitarios. Toda la fracción orgánica va a rellenos sanitarios. Y en esos rellenos sanitarios, si no se aprovecha, se transforma en metano y se emite. Entonces, en vez de que esos residuos vayan a un relleno sanitario o un sitio de disposición final, es mejor trasladarlos a un digestor que produzca metano, se transforme en energía y, en consecuencia, por un lado, ayuda y contribuye a mitigar la matriz energética del país, porque esos residuos pues, van a suplir eso parcialmente. Y a su vez, esos residuos no van a ir a un relleno sanitario donde van a emitir gases de efecto invernadero. Entonces, ahí la digestión anaerobia vuelve un pilar importante como elemento o soporte del cambio climático. Muy chévere. Yo creo que hace mucho tiempo vi un proyecto sobre agricultura que hacían que, por ejemplo, en la granja donde estaban los cerdos, Sí. con el excremento de los cerdos, lo enviaban a un tanque. Un biogestor tubular se llama. Sí, señor. Y así generaban gas y lo usaban en procesos pues, para sí mismo de la finca. Generalmente, en el contexto colombiano, las experiencias que uno encuentra para implementación de procesos anaerobios en el contexto rural para ese tipo de sustratos y ese tipo de digestores que son los tubulares. Entonces, por lo habitual, cuando usted encuentra una porcícola que esté enmarcada en gestión ambiental, va a encontrar usted esos tipos de reactores y lo utilizan principalmente para calentar los lechones o darle calefacción a las crías en cierta etapa del cuidado de los cerdos. Qué bueno, o sea que ya se ha venido implementando desde hace tiempo. Generalmente el enfoque que se le da a la digestión anaerobia es para el control de la contaminación, es decir, para reducir el impacto que tienen esos efluentes en el ambiente. Ahora hay un cambio de paradigma, es ver esos subproductos, no verlo como una tecnología para el tratamiento de la contaminación, sino un concepto de biorrefinería, es decir, que generan unos subproductos de valor agregado como el metano y el digestato que contribuyen a la economía del que lo está generando, en este caso la porcícola. Entonces ya no tiene que pagar para la calefacción, porque ese mismo biogás, un residuo que está generando, le ayuda a mitigar, entonces tiene unos ahorros, costos y además un impacto ambiental. Eso también se quiere trasladar al contexto urbano. Si, por ejemplo, en las plazas de mercado donde hay gran volumen de residuos orgánicos, es que ahí se pueda instalar ese tipo de biodigestores y que con ese biogás supla un requerimiento energético de cocción de la misma plaza de mercado.
Entonces, la plaza de mercado, ¿qué pasa? Se ahorra el dinero por disposición final de los residuos y a su vez esa energía o ese gas puede servir a las personas que trabajan en la misma plaza de mercado. Entonces, eso es un enfoque de economía circular que está ayudando a partir de un proceso anaerobio que antes se utilizaba para el control de la contaminación ambiental. Muy interesante. Ahora vamos a pasar pues a los retos y desafíos en este tema, ¿no? Claro. Entonces dice, a nivel técnico o químico, ¿cuáles son los mayores desafíos para mantener estables los reactores o los digestores? Claro. Como les mencioné al inicio, es un proceso biológico. Entonces, los microorganismos necesitan unas condiciones mínimas para adaptarse y empezar a trabajar. Algo principal es la temperatura. Ellos trabajan con temperatura cálida. Entonces, si yo voy a instalar esto en una condición de páramo, no quiere decir que no se vaya a dar, sí, pero demora mucho más. Esa es la bondad que tiene un proceso anaerobio. En condiciones extremas te da el metano, pero necesitas darle un tiempo y un espacio. Entonces, la temperatura es un aspecto. Otro es la condición, una variable que llamamos pH. Todos los procesos biológicos trabajan en condiciones generalmente cerca de la neutralidad. Entonces, hay que garantizar esa condición de pH, alcalinidad. Los nutrientes, como todos los seres vivos necesitamos nutrientes, una fuente de carbono, nitrógeno para construir masa muscular, en este caso la membrana. Entonces eso es importante, que lo que yo le doy como alimento le supla ese requerimiento a las bacterias. De lo contrario no va a producir metano. También el tipo, digamos, nosotros llamamos como la semilla o el inóculo, los microorganismos que van a iniciar el proceso. Entonces, por lo general, en muchas zonas rurales uno utiliza estiércol de vaca, estiércol bovino. Es una fuente de microorganismos que ayudan al proceso de metano. Entonces, ese tipo de variables, hay muchas más, pero digamos que esas son las más importantes, son claves a la hora de instalar o comenzar un proceso anaerobio. Ok, o sea que siempre vamos a tener unas condiciones controladas iniciales, un nivel de maduración, un tiempo de maduración. Claro, sí, un proceso de adaptación, se lo llamamos nosotros, en cual los microorganismos se adaptan a lo que están alimentando y una vez ellos se adapten, empieza la producción constante de biogás y principalmente de metano. ¿Por qué digo biogás y metano? Porque el biogás es una mezcla o un cóctel de gases, principalmente metano, que es el combustible que nos interesa, pero también hay dióxido de carbono, porque hay unas bacterias que no producen metano y no producen dióxido. Pero esa fracción, para que haya un proceso de combustión, la fracción de metano tiene que estar entre el 60 o el 70%. Cuando se va, digamos, a utilizar, pues lo que se hace es tratar ese biogás a partir de unas trampas, unos procesos químicos para capturar el dióxido y que solo quede el metano. Y por ejemplo, en Medellín, ya la planta que trata aguas residuales en Medellín, por ejemplo, que trata los lodos, trata el biogás, lo purifica y está inyectando el biogás a la red domiciliaria de la ciudad. Uy, es buena forma de aprovechamiento, ¿no? Claro, y ustedes manejan solo como la concentración del metano para que... Exacto, porque es el que generalmente la combustión es el metano. Qué bien. Para la siguiente pregunta, pues, si es una tecnología tan beneficiosa, pues como estamos venido hablando, ¿por qué no vemos biodigestores en cada municipio o en cada empresa agrícola? ¿Cuáles son las principales barreras económicas o políticas? Bueno, primer aspecto es el tipo de sustrato, ¿no? Entonces, no en todas las condiciones, en todas las actividades agrícolas, pues se generan unos residuos que son susceptibles a transformar por metano. Es más fácil tal vez compostarlo o hacer otro tipo de opción tecnológica. Cuando me dices en el contexto de las ciudades, hay un problema de planificación en el territorio, en POT. Yo no puedo instalar en cualquier parte de la ciudad un biodigestor porque eso genera olores ofensivos. Sí, unos olores que la comunidad puede generar un rechazo. Entonces, eso es una armonía entre los que planifican el territorio y también un aspecto de los que hacen o manejan la gestión de residuos, tanto líquidos como sólidos, en el territorio. Entonces, eso tiene que ser como una sintonía. Una vez eso, posiblemente podemos ver más este tipo de tecnologías en las ciudades. En la ruralidad se ve mucho más, como te mencionaba, las porcícolas. Entonces, es más factible ver en las ciudades, el sector, actividades como porcícolas o también bovinos, ese tipo de biodigestores, porque el residuo que generan estas actividades es susceptible a transformación por ese proceso. Entonces, lo que sí se busca es
cambiar la política en términos de que el metano que se genere pueda ser utilizado para inyectarse a la red nacional como fuente de energía. Todavía no es permitido, porque tiene unos estándares de calidad, solo permiten para combustión, ¿sí? Para consumo interno. Entonces, ahorita hay espacios de los que investigan con procesos anaerobios, es demostrar que esto es una solución para soberanía energética, comunidades energéticas. Si no ya han escuchado sobre eso, en el plan de desarrollo hay todo un capítulo que busca empoderar a las comunidades en el componente de comunidades energéticas. Y allí el proceso anaerobios o los digestores encasillan perfectamente necesidad en los territorios, donde no hay acceso a la electricidad habitual, pero todo el mundo genera residuos de comida. Todo el mundo genera residuos, todo el mundo tiene actividades agropecuarias, y los digestores pueden suplir ese requerimiento energético o esas necesidades de conexión. Ingeniero, ojalá se logren implementar estos proyectos. Porque estamos en eso. Qué bien. Para la siguiente pregunta, pues hablemos de casos de éxito y futuro, ¿no? ¿Podría de pronto usted compartirnos algún caso de éxito que ya sea a nivel local o internacional, donde el uso de la biomasa residual mediante procesos anaeróbicos esté cambiando las reglas del juego? Bueno, te di el ejemplo de Medellín, si de EPM, si ahí ya, por ejemplo, un lodo que antes era un problema para ellos porque había que secarlo, disponerlo en un lugar, ahorita lo están transformando, produciendo energía y pues están incorporándose a la red nacional de gas domiciliario de la ciudad. Otro ejemplo que también se está dando, por ejemplo, es un relleno sanitario. Un relleno sanitario es un proceso anaerobio. Se produce metano, biogás. En Barranquilla está el biogestad más grande y están produciendo energía. Están vendiendo esa energía y conectando a la ciudad de Barranquilla. Es un contexto, no doy ejemplos globales, no grandes. Ya en contextos más pequeños tuve la oportunidad de participar en un proyecto con cacaoteros, en la cual el mayor problema que ellos tienen es la cacota, que es el residuo que queda cuando uno extrae las vainas para el chocolate. Entonces son toneladas y toneladas de ese residuo. Entonces se propuso un biodigestor de 1 metro cúbico en la cual la gente ingrese sus residuos allí y produzcan gas para que ellos puedan utilizar ese gas para cocinar, porque generalmente donde se da el cacao no hay acceso a gas natural ni tampoco a electricidad. Entonces la gente ya no tiene que ese dolor de cabeza que eran las capotas, devuelve una solución o una alternativa a una demanda que tenían, que era acceso a combustibles, en este caso el metano. Entonces ahí te muestran esos dos ejemplos que puede ser, depende del contexto en las ciudades grandes como también en la ruralidad. Entonces, la digestión anaerobia es muy versátil y ayuda a suplir necesidades en el territorio. Y qué bueno, ingeniero, y pues vemos que, o sea, es muy efectivo pues para esas zonas donde no hay acceso. Sí, ese es el enfoque que se le da, digamos, al proceso anaerobio, es que tal vez no pueda suplir un requerimiento energético, pero sí una demanda, una necesidad de combustible, en este caso gas. Entonces, en esas zonas mucha gente cocina con leña, y particularmente son mujeres. Entonces hay un enfoque de género. ¿Por qué? Porque la leña genera material particulado. Ese material particulado afecta el sistema respiratorio y cuando uno revisa los índices de infección respiratoria aguda, las mayores afectadas son mujeres. Y cuando uno revisa, ¿por qué? Porque están en la cocina con leña, entonces genera ese material particulado que les afecta. Entonces, ahora, que la gente no cocine con leña y acceda a un combustible como el biogás, a partir de un residuo que en años anteriores era un problema, pues genera ese círculo virtuoso desde que el punto de vista de la ingeniería ambiental y sanitaria, y por supuesto, todos los que trabajamos en energías renovables, aportamos en el territorio. Entonces pasamos de no solamente investigar en la academia, que nos gustan los artículos, las ponencias, sino que estamos resolviendo problemas reales en los territorios. Claro, y por eso, o sea, de ese aspecto no solamente resuelven como cosas así, sino también de la parte integral, ¿no? Claro, sostenibilidad. Ayuda mucho a la gente. ¿Y ustedes con quiénes trabajan estos proyectos? Por ejemplo, en la actualidad estamos trabajando con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, que digamos que son un centro de investigación que lleva muchos años en el país en el componente agropecuario, son como líderes en el sector. Entonces hacemos una sinergia. Nosotros del componente ambiental
pues sabemos el proceso anaerobio, pues aportamos todo lo que es el diseño de los biodigestores, cómo deben funcionar, pero ellos que tienen ya las relaciones con la comunidad, principalmente con los cacaoteros, pues nos ayudan para poder hacer esa implementación. Y en la actualidad estamos evaluando un piloto para poder hacer transferencia tecnológica en el terreno. Interesante, lo felicito, la verdad, ingeniero, me parece muy chévere ese proyecto. Bueno. Y ahora para cerrar, ¿qué mensaje nos daría sobre los futuros profesionales o ingenieros o ciudadanos sobre la importancia de apostar por este tipo de tecnologías en los próximos años? Creo que hay mucho por aportar. Creo que ustedes que están en proceso de formación son, digamos, el futuro en este componente, y más en la carrera que están trabajando, que tenga automatización. El desafío es poder garantizar de que la tecnología sea bastante autónoma y no requiere interacción con las personas, porque entre más simple sea la tecnología o no requiere interacción con las personas, más fácil que se traslade o se haga transferencia en el territorio. Entonces, hay condiciones, tenemos desafíos, por ejemplo, la temperatura, instalar eso en condiciones de páramo, donde se necesita que eso funcione, y allá en el páramo hay comunidades que necesitan pues calefacción. ¿Y qué sería? Que esos residuos orgánicos que se generan allá puedan suplir esa demanda. Entonces la comunidad demanda ese tipo de opciones, y creo que tanto en la universidad, ustedes que están formando, pueden aportar bastante a esa problemática y a mejorar el proceso, que siempre cada vez necesita mejor. No se ha solucionado o no se ha hablado todo lo de digestión anaerobia. Aún hay desafíos, el tipo de residuo, de las configuraciones, de aumentar la producción de metano, las condiciones climáticas. Entonces hay mucho por abordar. Entonces los invito a que sigan apostando a la biomasa residual como una alternativa para solucionar problemas en el territorio. La digestión anaerobia es una llave, una puerta, una alternativa para eso, y que además tiene una visión integral. No solo buscamos reducir la contaminación o el impacto ambiental del residuo, sino que los subproductos solucionen problemáticas que estén en el territorio. En este caso, la deficiencia o el índice de pobreza energética que aún persiste en el país. Ok. La invitación también es para todos, para que apuesten por esas energías, como dice el ingeniero, es el futuro y puede mejorar mucho al país. Les agradezco por acompañarnos en este podcast, al ingeniero Alexis Parra, muchas gracias. Gracias por la invitación y por compartir este espacio con ustedes. Por compartir su conocimiento y el tiempo. Espero tenerlo aquí prontamente. Las veces que quieran.